Hola amigos, amantes de la electrónica. Vengo por acá a dejar este pequeño tutorial en el cual quiero dar a entender cómo implementar un relé electrónico en el cual, usando un transistor 2N2222, un pequeño arreglo electrónico, un circuito electrónico contador Un transistor NE555, y un generador de pulsos SCR, más conocido comúnmente, bueno, elementos de alta potencia un MOC como lo son 3021 los y un DIAC, SCR, DIAC y un TRIAC. Pero DIAC en este momento o TRIAC. voy a En este explicarle caso cómo se montar implementó un con un TRIAC circuito electrónico en el cual se puede BT137. realizar ¿Sí? se puede implementar un En sensor este video con voy a un enseñar relé cómo implementar un relé electrónico electrónico, y ¿sí?, a través de un contador para 555 reemplazar el que a relé su vez es electromecánico acompañado por comúnmente un MOC conocido, 3021. ya que en este curso Ya de hablaré electrónica poco sobre esto y llamado también sistemas mixtos, implementaré con en el un cual MOC, estoy haciendo un curso con un vacacional, se nos pidió TRIAC implementar un BT. circuito electrónico en el cual reemplacemos un relé electrónico con componentes de alta potencia. En este caso yo escogí el TRIAC BT137, ¿sí?, que es un componente de alta potencia, del cual ya hablaré en breve. Acá vemos una simple vista en el cual se puede visualizar cómo se implementó este circuito, y vamos a hacer un pequeño recuento teóricamente de cómo funciona este componente TRIAC BT157. Y bien amigos, en este caso pues voy a dar un pequeño recuento de teóricamente de lo que es un TRIAC, ¿sí? El TRIAC es un componente de alta potencia, ¿sí?, derivado de los tiristores, eh, el cual a su vez es equivalente a dos veces un SCR conectados en paralelo, como podemos ver acá en esta simbología, eh, comúnmente como se ve en las simulaciones y a su vez en los libros de electrónica o foros donde se quiere investigar sobre este dicho componente. Antes de este componente se fue creado lo que fue el DIAC. ¿El DIAC qué es? Es un elemento auxiliar, el cual ya no es un componente de alta potencia, ¿sí? Dado que pues la industria cada día va a exigir más y más y más ante su alta demanda, en la cual quiere implementar cosas más modernas de muy bajo costo y que sean no invasivas para sus diferentes creaciones, dispositivos, para industrias, ocio u hogar. Eh, Aunque pues podemos saber que un DIAC se comporta como un diodo, pero de cuatro componentes llamados PN y PN, ¿sí? Esto se comportan a su vez como un diodo, pero pues esto es de manera unidireccional. Eh, para que deje conducir basta hacer que la intensidad que lo atraviese sea menor que la de mantenimiento, ¿sí? Estos DIAC se pueden activar fácilmente con un voltaje superior a 20 voltios, 30 y 40 voltios dependiendo su fabricante, ¿sí? A partir de allí se implementó o se llevó a cabo la elaboración del TRIAC, viendo la necesidad, como decía anteriormente, de aquellas industrias en las cuales van exigiendo cada día más y más ante la alta demanda de la sociedad actual creciente, que va en un momento crucial en el cual países, industrias y demás están compitiendo para saber cuál es el que pueda llevar a tener mayor tecnología actualmente. Bueno, tenemos la simbología. Eh, internamente esto se comporta de esta manera, ¿sí?
lo cual quiere decir que podemos ver acá que son pues dos SSRs, ¿sí? Conectados en paralelo, ¿sí? Que a su vez, pues, ¿cómo se comporta la corriente en este componente? Pues decimos que si se inyecta corriente por acá de manera positiva, bueno, si se alimenta por acá de manera positiva y sale por acá de manera negativa, vemos que la corriente se va a conducir en este sentido. Y viceversa, positivo y negativo, la corriente se va a conducir por acá. Como dije anteriormente, pues los triac pertenecen a la familia de los tiristores. Funcionan en modo de conmutación, lo cual quiere decir que conduce o no conduce, ¿sí? Puede controlar grandes cantidades entre varias cantidades entre sus terminales, porque no son ano y cátodo como se conoce en el diac o en el diodo, sino que acá hablamos de terminal 1 y terminal 2 y la compuerta. Por acá es donde se inyecta el punto de disparo y hace que este componente funcione y realice su actividad para lo que fue elaborado, ¿sí? Y estos componentes son ideales para sustituir al relé electrónico rápido y seguro al no contener contactos móviles como lo es el relé electromecánico. Por eso se nos pidió elaborar este pequeño relé electrónico y yo decidí construirlo con este SSR, el cual referencia he dicho en varias ocasiones que es el BT157. Tenemos esta estructura interna, terminal 1, terminal 2, compuerta, y esta es su estructura totalmente interna en cuanto al componente. Acá tenemos una curva característica de este componente, cómo se comporta en polarización directa y cómo se comporta en polarización inversa, ¿sí? Vemos en qué momento empieza a conducir y en qué momento ya empieza a cerrar su compuerta de disparo según cómo se le inyecte voltaje y corriente. Y lo mismo para la polarización inversa. Y en un pequeño resumen, se puede decir que es un elemento direccional y tiene 4 modos de disparos, ¿sí? Como podemos ver en esta tabla de comparación, en esta tabla de descripción, que es en la terminal 2 se inyecta positivamente y en la terminal 1 se inyecta negativamente, pues la compuerta va a ser positiva. Y acá podemos ver los otros comportamientos, los cuales quiere decir que si la compuerta es positiva y es negativa, pero con una terminal 1 en negativo y la otra en positivo, pero que sea inversamente proporcional en la terminal 2, de las dos formas en las cuales conduce mucho mejor. Él conduce en estas 4 características, pero pues sus dos formas de conducir mayor corriente son en estas, ¿sí? El mejor disparo se consigue cuando coincide la polarización del puesto del impulso en G con la polarización de la terminal E, la terminal 2, perdón. Siempre que vayamos a construir un circuito electrónico y vamos a utilizar ciertos componentes, cabe resaltar que es muy importante consultar la hoja del fabricante, ¿sí? En este caso vamos a utilizar el TRIAC BT157, el cual pues para poder saber cómo conectarlo y cuáles son sus componentes o comportamiento interno, sus capacidades en voltaje y corriente, estoy consultando la hoja del fabricante. En este caso estamos viendo que físicamente él tiene una apariencia como la que se ve acá en pantalla, ¿sí? En la cual nos dice que tiene unas terminales en las cuales la terminal 1, terminal 2 y su compuerta, ¿sí? Y pues acá vemos algunas características de este componente, las cuales son muy importantes, como dije anteriormente, pues consultarlas para pues aprovechar este componente al máximo y saber su comportamiento a la hora de utilizarlo. Pues ya haciendo todo ese preámbulo, pues vamos a explicar en qué consiste nuestro circuito, bueno, cómo se diseñó. Primeramente pues tenemos que tener un contador 555, pues para que él nos cuente un tiempo determinado en el cual queremos que nuestro bombillo
se encienda o se apague. Este circuito pues se basa en un sensor electrónico en el cual, como por ejemplo, o sea, un ejemplo claro en el cual se puede dar a entender una de estas implementaciones es cuando pues estamos en una escalera de un edificio, un apartamento, en las cuales uno pasa por ese pasillo y apenas un sensor detecte nuestra presencia, él se va a activar, lo cual quiere decir que al activarse, pues la compuerta de nuestro SSR, en este caso nuestro relé electrónico, le va a indicar a nuestro bombillo que debe encenderse, ¿sí? Que detectó una presencia a través del sensor o LDR, que también se puede utilizar. En este caso usamos un LDR normal, común, pero pues como en multisim no se puede simular un LDR, pues utilizamos una resistencia variable, que pues es lo mismo, sino que pues como no se puede simular, pues utilizamos acá esta resistencia en reemplazo del LDR. Para aquellas personas que no saben qué es un LDR, pues se puede decir que un LDR es una resistencia variable, pero que varía dependiendo de su luz, la luz que emita. Es como decir las fotoceldas. Cuando ellas detectan que hay poca luminosidad, entonces ella lo que hace es que ya no pone tanta resistencia, sino que disminuye su resistencia y deja la corriente pasar y se activa la bombilla, la cual alumbra indicando que ya está oscuro. Y cuando detecta mucha luz va a poner resistencia, su resistencia interna se va a aumentar y no va a dejar pasar el flujo de corriente, lo cual quiere decir que la bombilla se va a apagar. Entonces son ejemplos claros en los cuales pues doy a entender para qué esta implementación y un uso en el cual se quiere utilizar. En este caso un sensor en el cual pues se quiere utilizar en una escalera o bien sea en un ascensor o en un determinado lugar donde detecte movimiento y este movimiento active la señal, ¿sí? La señal de la compuerta de nuestro SSR, la cual quiere decir, venga, enciéndase, hay presencia, ¿sí? Y a su vez, mientras este sensor LR no detecte presencia o sensor de movimiento, en un determinado tiempo, él se va a apagar, va a dejar de conducir corriente y se va a apagar nuestra bombilla. Dos componentes que no se pudieron simular en nuestro multisim fueron los LDR, el MOC y pues el TRIAC si se pudo simular, pero pues en este caso no hacemos las conexiones debidas, dado que pues no estaría nuestro circuito completo y no habría una visibilidad para pues nuestro circuito, nuestra implementación. Y bien, esta parte que estamos viendo acá, que estoy señalando en este momento, quiere decir que ese es el circuito que comprende el 555. Es un arreglo básico en el cual pues se puede hacer por defecto, ¿sí? Para que nuestro bombillo encienda y apague. Pero en este caso se realizaron unos ciertos cálculos matemáticos para poder determinar cuánto tiempo que queremos que nuestra bombilla se encienda o se apague. Tenemos un transistor y un arreglo de resistencias y un capacitor. Tenemos alimentado nuestro 555 para que funcione, pues en un voltaje pues puede ser de 5 o para mayor entendimiento que sea mayor de 5. Se consulta la hoja de fabricante según el componente de referencia y pues para la redundancia su fabricante, ¿sí? Y esta parte de acá comprende lo que es el circuito de relé electrónico que diseñamos. Esta parte de acá nos quiere indicar lo que es cómo va a trabajar nuestro TRIAC BT157 en función a la bombilla y la corriente alterna, porque este circuito te va a trabajar con corriente alterna y a su vez con alimentación en DC, que lo requiere nuestro componente ND555 contador u oscilador. Simularemos esto que tenemos acá para que se pueda visualizar que mientras no haya resistencia, nuestro bombillo va a apagarse, pero mientras haya mayor flujo de resistencia,
nuestro bombillo debe encenderse. Acá vemos un pequeño fallo, pero él debe encender. Acá vemos que se encendió. Si yo suministro, regulo este, él debe apagarse. Acá vemos la medición de voltaje, lo cual quiere decir que mientras tengo el 100% de la resistencia variable, este componente no va a recibir casi nada de voltaje porque estamos midiendo en milivoltios. Si lo varío, él va a tener que disminuir. Si llegamos a 0, estamos viendo que se está transmitiendo y está dejando llevar completamente nuestros 12 voltios, que son los de la fuente. Y a continuación voy a mostrar nuestro circuito ya implementado LDR, en la cual podemos evidenciar que nuestro LDR está correctamente funcionando. Acá tenemos conectada la corriente alterna y estamos viendo que viene la toma de corriente AC. Vemos que la alimentación va, estos son los cables de la alimentación DC, el LDR tenemos ahí, y podemos ver las conexiones que tenemos, resistencias como lo vimos en el circuito de multisim, condensador de 220 microfaradios, el N555, la alimentación DC como se ve en el circuito de multisim. Estoy mostrándoles acá las líneas de comunicación. Ese es nuestro diodo 22N 2N2222 y las conexiones de nuestro en 2N555. Acá podemos ver que estamos alimentando el pin 3 del N555 directamente al MOC y conectado directamente con nuestro BT137, que es nuestro triac. Estamos viendo cómo están las conexiones y allí vemos claramente nuestras conexiones. Ya veremos una breve demostración nuevamente de que nuestro circuito está funcionando correctamente, ¿sí? Y allí vamos a ver, encendemos nuestro toma y ahí vemos que al pasar nuestra mano nuestro bombillo se enciende. Listo amigos, muchísimas gracias por su atención y pues espero que hayan entendido. No olviden dejar por acá sus comentarios si requieren alguna asesoría para dicha implementación.